aquí estamos de vuelta con nuestra entrevista del día y es que este fin de semana Colombia celebró sus elecciones del Congreso y para ello nos conectamos desde Colombia con nuestro analista Juan Falconet. Bienvenido, Juan. Milagros, un fuerte saludo para ti y toda tu audiencia, siempre un gran placer. Bienvenido y entremos en materia rápidamente y en estas elecciones del Congreso el pacto histórico fue el que obtuvo más escaños. Danos un pantallazo de cómo fueron estas elecciones. Bueno, Milagros, el Congreso de la República de Colombia quedó configurado, por lo menos en la Cámara Alta, que es el Senado, mayoritariamente por el pacto histórico, que es el partido de gobierno del actual presidente Gustavo Petro. Sin embargo, que sean el partido con mayor escaños no significa que sean la mayoría, porque los partidos de oposición, como el Centro Democrático, que tiene 17 curules, el Partido Liberal, que está muy de cerca, el Partido Conservador, el Partido Cambio Radical, es muy posible que ante unas eventuales coaliciones puedan tener el control mayoritario, por lo menos de la Cámara Alta, donde el pacto histórico celebra ser el partido más votado, pero donde no tiene las mayorías. Caso contrario pasa con la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, donde el pacto histórico no solo perdió las mayorías, sino que los partidos de oposición tienen un poder muy importante. Entonces vemos que va a haber un Congreso de la República que muy seguramente le dificulte al proyecto político del presidente Gustavo Petro, ya sea en continuación con su candidato oficialista Iván Cepeda o con alguna otra figura que pueda llegar. Muy seguramente tendremos un control político más fuerte, tendremos un marco normativo más desarrollado y sobre todo una renovación con unas caras muy importantes que llegan y que dejan ver nuevos, digámoslo, protagonismos políticos. Hago referencia al representante electo a la Cámara de Representantes por Bogotá, Daniel Briceño, del Partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, de oposición, que sacó 250.000 votos y es el congresista más votado y el que más control político le ha hecho al actual presidente Gustavo Petro. Tengo entendido que también se definieron algunos candidatos presidenciales y esta gran fiesta electoral va a ser pronto. Hace un tiempo hasta se cuestionaba si se iban a realizar estas elecciones por lo sucedido. Háblanos un poco sobre estos candidatos y cuáles son estas propuestas que van a ser enviadas a este público electoral. Bueno, definitivamente lo que nosotros vemos acá es que, bueno, aparte que se votó Congreso de la República, también estaban las tarjetas electorales para poder votar las consultas de unas coaliciones interpartidistas para elegir unos candidatos presidenciales. Y aquí se votaron tres y es bien interesante el resultado, porque la gran consulta por Colombia, que es la consulta de la derecha, se convirtió en la consulta más votada en toda la historia de Colombia, con más de 6 millones de votos. La candidata que ganó es Paloma Valencia del partido del expresidente Álvaro Uribe del Centro Democrático con cerca de 3.500.000 votos, lo cual la pone con una ventaja significativa para la primera vuelta presidencial. Es decir, aparecen nuevos actores y en estos momentos se está llevando a cabo una reunión muy importante en Colombia para escoger el vicepresidente o la vicepresidenta que acompañaría a Paloma Valencia y suena con mucha insistencia Juan Daniel Oviedo, que fue el segundo en esta gran consulta con cerca de 1.250.000 votos, siendo la revelación de esta consulta. Por el otro lado, tuvimos la consulta de las soluciones de Claudia López, que fue alcaldesa de Bogotá hace un tiempo, con un señor de apellido Huertas, que la verdad no conocemos en Colombia, y tuvieron alrededor de 500.000 votos. Y por último, el Frente Amplio, que es como una extensión del proyecto político del presidente Gustavo Petro, donde habían dos actores importantes, Roy Barreras, que ha sido senador, que ha sido embajador y que ha sido activista de este proyecto del Pacto Histórico, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quienes tuvieron menos de esos 500.000 votos. Es decir, que de las tres grandes consultas que se realizaron, la consulta de la derecha fue evidentemente la más ganadora y las otras dos consultas claramente derrotadas.
El tema de combatir el narcotráfico es un punto en la agenda del presidente Donald Trump muy importante. Se crea esta alianza anticarteles de la que Colombia no forma parte porque Estados Unidos dice que no cumplen estas condiciones pese a que se celebró una reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump. Ahora, tengo entendido que De la Espriella es uno de los que tiene este discurso fuerte contra el narcotráfico. Hablemos un poco sobre él. Bueno, Abelardo de la Espriella también es una figura representativa y en estos momentos en casi todos los sondeos de opinión y en todas las encuestas que se han realizado en Colombia, Abelardo de la Espriella siempre ha salido segundo detrás de Iván Cepeda. E incluso en algunas encuestas hay un empate técnico entre ambos. Abelardo de la Espriella representa la extrema derecha en el país, es uno de los abogados penalistas más prestigiosos que tiene Colombia y que su discurso ha logrado de alguna manera buscar un equilibrio entre esa izquierda radical que representa el candidato Iván Cepeda y también ha mostrado y se la ha jugado mucho a Abelardo de la Espriella, digámoslo, simulando un poco la figura del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, donde él muestra su éxito empresarial, es uno de los hombres pues, con unos recursos muy importantes, con unas empresas muy importantes en Colombia, entonces él quiere proyectar de alguna manera su éxito profesional, su éxito empresarial muy de la mano con lo que de pronto en su momento hizo Donald Trump en los Estados Unidos. También se la jugó con una figura presidencial de muy alto prestigio, al nombrar a uno de los exministros del presidente Duque y uno de los mejores economistas del país, José Manuel Restrepo, que goza de un prestigio muy importante. Incluso fue el primer anuncio de fórmula vicepresidencial que se llevó a cabo esta semana. Lo interesante de Abelardo es que en toda la carrera política siempre ha estado de segundo y en algunas con empate técnico con el candidato del oficialismo Iván Cepeda. Pero ahora que tenemos a una Paloma Valencia, en los sondeos de opinión que se han conocido hoy de manera informal, hay un empate técnico y en unas Paloma pareciera estar por encima de él. Es decir, tenemos tres actores muy importantes para la primera vuelta presidencial en Colombia, en cabeza de Iván Cepeda, candidato del oficialismo, Abelardo de la Espriella, que representa la extrema derecha en el país, y Paloma Valencia, que viene de ganar la consulta de centro derecha y que se posiciona como una actora importante en esta contienda electoral. Ahora, en las elecciones de Honduras, el presidente Donald Trump fue explícito sobre el candidato que él deseaba que ganara y resultó llevándose la elección efectivamente con una diferencia de 1%. Ahora, ¿qué tan probable es que en estas elecciones también adquiera cierta postura? Bueno, pues a nosotros nos ha sorprendido que, digámoslo, en otras partes del mundo, el presidente Donald Trump, hablándolo de la región de América Latina y el Caribe, el presidente Donald Trump sí ha dejado ver directamente quién es su candidato favorito para las contiendas presidenciales. Caso contrario con Colombia, donde no se ha dejado, o por lo menos no ha manifestado abiertamente, un favoritismo por algún candidato. Sin embargo, Abelardo de la Espriella es un candidato que suena muy bien en los pasillos de la Casa Blanca, incluso en el Congreso de la República, y por estos días el candidato de la Espriella incluso subió una foto con la representante María Elvira Salazar y también con altos funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump, mostrando de alguna manera esa cercanía. Nosotros vemos la lectura de que muy seguramente el presidente Donald Trump se sentiría mucho más cómodo con un Abelardo de la Espriella o con una Paloma Valencia liderando los destinos del país, porque el proyecto del oficialismo, ya hemos sabido las múltiples dificultades que hemos tenido con Gustavo Petro, el presidente actual, pero se podrían pronunciar mucho más con Iván Cepeda, que es mucho más extremista y quien con bases ideológicas de una izquierda muy complicada, pues muy seguramente no atenderían los intereses de los Estados Unidos. Entonces, aunque no lo conocemos abiertamente, pensamos que muy seguramente podrían caer bien los nombres de Abelardo de la Espriella y de Paloma Valencia. Y con este análisis queremos agradecerte por estar con nosotros aquí en Ecomundo. Milagro, pues para mí siempre será todo un honor y estaremos pendientes entonces a los resultados presidenciales que se vienen en Colombia. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia.